tal como les va? Buen comienzo de semana, tal como se los anunciábamos. Recibimos a Marcelo Audal, integrante secretario ejecutivo del PIT-CNT. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, antes de comenzar con la entrevista, vamos a simplemente repasar unos segundos del presidente de la República confirmando que se va a reunir con ustedes. Lo compartimos. Nuestra posición, pero siempre vamos a estar abiertos al diálogo, ¿eh? Pero la posición que tiene el gobierno es la que expresé el 1 de marzo. Bueno, esto es como la previa. Ustedes pidieron una reunión, hay una aceptación por parte del Poder Ejecutivo, pero también se marca una posición. Ustedes, entre otras cosas, después del mensaje del 1 de marzo, anunciaron una movilización para el 6 de abril. ¿Cómo reciben esta postura del presidente de la República cuando todavía falta una semana para la reunión? Bueno, en realidad la movilización del 6 de abril estaba en proceso de discusión antes tanto de la cadena de radio y televisión del presidente como de la solicitud de reunión nuestra. Es un proceso que inicia el plan de acción del PIT-CNT del año y los gremios se están pronunciando, la vamos a estar resolviendo en definitiva el 16 de marzo. Y sí, se prevé una enorme movilización con una gran participación de los trabajadores. Nosotros somos plenamente conscientes que el entorno en que se desarrolla la actividad laboral y sindical este año es distinto a años anteriores. Antes veníamos nosotros de importantes procesos de crecimiento del Producto Bruto Interno. Venimos sosteniendo en la central que de alguna manera los impactos de la crisis mundial del capitalismo han llegado a América Latina y a nuestro país por la vía del deterioro de los precios de nuestras materias primas que exportamos y por la vía de la desaceleración, que no es caída libre hacia abajo, sino que es otro proceso. Y eso hace que sea más difícil. Tenemos una preocupación integral, digamos, por defender los puestos de trabajo, por ir a un camino de industrialización del país. Y en ese cuadro, obviamente también, como gente que vive del salario, que tiene ingresos fijos, queremos generar todas las garantías para que quede protegido el salario real de los trabajadores. Cosa que no está sucediendo con los niveles de inflación que hay. Y por esa razón es que planteamos la posibilidad, la necesidad de abrir un diálogo que ubique algún ajuste en los criterios con que el Poder Ejecutivo se ubica en la negociación colectiva. ¿Qué es estrictamente lo que le van a plantear al presidente de la República? Bueno, flexibilidad. Nosotros venimos en una línea, en una orientación que es sumamente cuidadosa y que prioriza el despliegue de los puestos de trabajo. Que no se cierren empresas, que no se cierren industrias, que en lo posible no vaya la gente al seguro de paro, pero también a sostener con mucha firmeza que el salario no es el responsable de que las empresas cierren o que la gente vaya al seguro de paro, que hay otras dinámicas y que tampoco el salario es el responsable de la inflación. Entonces vamos a solicitar la posibilidad de atar un conjunto de políticas activas desde el punto de vista de la política industrial, desde el punto de vista de la política productiva y la política de empleo, que defiendan el trabajo, y a su vez vamos a plantear que se tenga mayor flexibilidad en los criterios con que el Poder Ejecutivo se para en la negociación colectiva. Yo pongo algún ejemplo. Durante el año pasado, inclusive en situaciones donde se podía haber consagrado bastante más rápido un acuerdo obrero-patronal, desde nuestra lectura, ha sido cierta rigidez del Poder Ejecutivo el que obstaculizó esos acuerdos. Entonces le vamos a pedir que haya mayor flexibilidad con el objetivo de defender el poder de compra de los salarios, que es lo que naturalmente en primer lugar defendemos en la negociación colectiva, ¿no? Entiendo que ustedes que están inmersos de lleno en las negociaciones colectivas entienden de lo que están hablando, pero para quienes nos están mirando, que ustedes piden mayor flexibilidad, ¿qué es estrictamente lo que están solicitando? ¿En qué se vería reflejada esa mayor flexibilidad? Bueno, por ejemplo, en que los correctivos que ajustan la relación entre los aumentos de salario y la inflación realmente ocurrida sean más periódicos, sean, por ejemplo, correctivos de carácter anual. En la propuesta original del Poder Ejecutivo, los correctivos que existían en las fórmulas de negociación se daban a los 2 años. El año pasado ya se generó una primer flexibilización que fue que los mismos se podían desarrollar al año y medio. Los criterios con que el Poder Ejecutivo presentó esta negociación estaban, digamos, vinculados a un supuesto que era la necesidad de una inflación decreciente, que iba a haber menos inflación. Por ahora ese supuesto no se está observando, entonces o traen los correctivos más periódicamente, digamos que sean correctivos anuales, o se estimula que puedan haber ajustes de salarios con puntos por encima de la inflación.
o se establece claramente fórmulas, digamos, que en vez de ir a un ajuste de carácter nominal o desindexado, establezcan la inflación en los propios aumentos. Eso lo que da, en síntesis, son garantías de que si el trabajador tiene un poder de compra que le permite comprar 10, bueno, en el transcurso de los convenios colectivos ese poder de compra o se mantiene o aumenta, pero no se deteriora. ¿Y hay margen, hay paño para incrementar salarios por encima de la inflación en este contexto que ustedes mismos reconocen es complejo, es de un escenario de cuanto menos incertidumbre y que eventualmente empieza a impactar ya en algunos lugares en la pérdida de puestos de empleo? Y han sido años, por lo menos por los últimos tiempos, meses difíciles para el sector exportador, para el sector industrial, cuya actividad ha caído. Entonces, en ese contexto, ¿hay margen para incrementar el salario, por ejemplo, por encima de la inflación? Bueno, nosotros estamos convencidos que justamente un buen nivel de empleo ayuda a aumentar el salario, y el salario, del mismo modo que la inversión pública de nuestras empresas públicas, de una política contracíclica, podríamos decir, al final de cuentas tiende a generar mayor empleo. Donde existen algunas dificultades son en los sectores más internacionalizados, más vinculados a las exportaciones, ¿no es cierto? Y más vinculados además a redes internacionales de producción, como el sector autopartista, la industria automotriz, que conocemos bien porque son del complejo metalúrgico. Un aumento de salario que ayude a estimular la demanda interna tiene un efecto inmediato en las jubilaciones, tiene un efecto inmediato en las amas de casa, tiene un efecto inmediato en el mercado interno, es decir, también beneficia a pequeños industriales, productores agropecuarios, comerciantes que viven del mercado interno. Por esa razón, nosotros queremos discutir integralmente las políticas públicas para el desarrollo. Y en ese sentido estamos convencidos que, siendo cautos, no siendo excesivos en la reivindicación, pero al final de cuentas el aumento de salario genera empleo, no lo disminuye, digamos, ¿no? Bien. Y con relación al incremento de precios, con relación a la inflación, ustedes en algún momento, este no es un tema nuevo, por cierto, y tampoco es un tema ajeno para el PIT-CNT, en algún momento habían planteado una especie de control popular sobre los precios, más o menos en esa tónica. ¿Van a plantear algo similar? Bueno, nosotros en primer lugar estamos conformes en que de alguna manera se le haya dado la razón al PIT-CNT. Siempre dijimos que el problema de los precios es el poder monopólico u oligopólico que algunos grupos tienen a través de una posición dominante en las distintas cadenas productivas. En algunos casos es en la producción primaria, en otros casos en los eslabones de la transformación y la industrialización, y en otros casos es en la intermediación y la venta, digamos, en grandes superficies de las materias primas. Hay sectores que tienen un gran poder para comprar los insumos y un gran poder para definir precio a la hora de venderlo. Estamos absolutamente convencidos que si efectivamente se quiere controlar los precios, se requiere un rol activo del Estado en defensa de una canasta básica de bienes y servicios para que nuestra gente llegue a fin de mes. Eso es muy importante, lo ubicamos en el mismo plano que las cuestiones de carácter salarial, porque, repito, a nosotros lo que nos importa es la vida de la gente, el nivel de vida de nuestro pueblo. Y bueno, evidentemente que desde nuestro punto de vista se abre un capítulo allí de estudio de qué manera se puede intervenir tanto socialmente como principalmente a través del Estado para que los precios de aquellas materias primas, de aquellos elementos que hacen a la vida básica, digamos, de nuestra gente, no suban en forma exorbitante. En todos los planos, en el plano de la alimentación, en el plano de la vivienda, lo que son para la gente, por ejemplo, los precios del alquiler es realmente enorme, y hay bienes que hacen, digamos, al desarrollo social y a los derechos humanos de la gente, ¿no? ¿Se le fue un poquito la rosca al gobierno, por ejemplo, en materia del ajuste tarifario y en el impacto que eso iba a tener sobre la inflación? Bueno, nosotros lo dijimos con claridad que discrepábamos con los aumentos de tarifas que se observaron particularmente en enero, que nosotros queríamos empresas públicas que sean locomotoras del desarrollo, pero que no sean usinas de recaudación fiscal, que para esos efectos sí hay que abrir una discusión de ver qué iniciativas, qué ajustes, además de algunos ajustes positivos que se hicieron a fines del año pasado sobre el impuesto a la renta, de gravar más a los ricos en este país, digamos, al gran capital, había que abrir esa discusión, pero no usar las empresas públicas como ente recaudador, porque cumplen un rol fundamental en los bienes y servicios que le ofrecen a nuestro pueblo, y además, obviamente que en el plano nuestro
sistema de compras públicas vinculado al desarrollo de la industria nacional también es muy importante, ¿no? ¿Y no se pronuncia el PIT-CNT sobre, por ejemplo, el aumento del boleto? Que es algo que impacta fuerte, directamente en la mayoría de los trabajadores. Uno lo ve en las redes sociales. Incluso mucha gente que reclamaba, bueno, queremos que el PIT-CNT diga algo en torno al incremento del precio del boleto, que es lo que pagan todos los trabajadores, o la inmensa mayoría de los trabajadores, cuando van a su jornada laboral. Sí, yo creo que sí, que se pronuncia del mismo modo que cualquier elemento que tienda a deteriorar el salario y los ingresos de nuestro pueblo, la central se pronuncia. Con seguridad esto estará ubicado como un elemento a definir, digamos, en la próxima reunión del secretariado de la central. O sea que seguramente el tema del precio del aumento del boleto lo van a estar analizando. Sí, porque es un castigo, digamos, a los ingresos de la gente, sin duda, ¿no? Y si pongamos que la reunión con Vázquez puede transcurrir en buen tono, un tono amable, pero lo que ustedes plantean no es de recibo, o por lo menos no es de recibo en el corto plazo. ¿Eso puede impactar en la movilización del 6 de abril? Hacer que, por ejemplo, en vez de un paro general parcial, sea un paro general nacional durante toda la jornada de 24 horas? No, yo personalmente no creo que genere una modificación, porque en la unanimidad del secretariado de nuestra central y en la propia mesa representativa, que es un ámbito superior, más allá de que esto se elevó a consideración de los gremios, la idea central es poner mucho más las pilas en la movilización que en el paro. Y hasta ahora, digamos, en general hemos tenido mucho éxito en movilizaciones masivas importantes en el horario, digamos, de un paro parcial matutino. Así que yo, en principio, con toda la importancia que le doy a la reunión, no creo que vaya a cambiar, digamos, ni en un sentido ni en otro esta decisión. Lo que sí me parece que puede ser relevante es que dentro de un diálogo que el presidente no rechaza, un diálogo razonable y ubicando fundamentos, razones arriba de la mesa, en definitiva el movimiento sindical defendiendo el trabajo y el poder de compra de los salarios, conquiste márgenes mayores, grados mayores, digamos, de flexibilidad en la negociación colectiva, lo cual en definitiva no va a trancar, sino que va a ayudar a que se desplieguen más correctamente la enorme cantidad de negociaciones que hay este año, porque yo quiero subrayar que este año además negocia la inmensa mayoría de los trabajadores, que vencen sus convenios en general el 30 de junio, y que me imagino a partir de julio estamos en plena negociación colectiva, ¿no? Sí, es un año de negociaciones, quizás no de tantos grupos, pero sí de grupos que abarcan a muchos miles de trabajadores, ¿no? La mayoría de los trabajadores negocian este año. Todo el comercio, la construcción. Bueno, ya están negociando nuestros compañeros y compañeras de la industria láctea en condiciones complejas, digamos. Este año se desarrolla la negociación para la mayoría. Además de eso, algunos sectores importantes el año pasado firmaron prórrogas por un año, así que también van a tener que negociar durante este año. Así que básicamente la mayoría de los trabajadores negocia en el 2016. Desde ese punto de vista, sin duda que va a ser un año movido. ¿Prevén un año con mucha conflictividad? No sé si conflictos que naturalmente siempre ocurren, digamos, en el mundo del trabajo. Es absolutamente natural que en una sociedad de este tipo se dé. Lo que sí estamos seguros es que va a ser un año de mucha participación de los trabajadores y de mucha movilización. Nosotros tratamos de ubicar la mirada estratégica, es decir, ojalá que se pueda establecer un diálogo social en el que la estrategia de desarrollo del país pueda ser efectivamente discutida, porque eso va a estar, si se concreta, desarrollándose en todo el primer semestre de este año, y en el segundo semestre sí tenemos la negociación colectiva y los consejos de salario que naturalmente van a concitar mucha atención, mucha participación y mucha movilización y lucha de los trabajadores. Sé que es un tema que en realidad no hace al PIT-CNT y lo toca bastante colateralmente, pero de hecho ustedes se han reunido en infinidad de veces. ¿Cómo evalúan todo esto que está pasando con Raúl Sendic, la polémica sobre su licenciatura? Digo, pues alguien a quien conoce, deben haber viajado con él, se habrán reunido en innumerable cantidad de veces. Bueno, no hemos nosotros intervenido en ese aspecto porque, entre otras cosas, sabemos que para las responsabilidades que él ha asumido, tanto como presidente de ANCAP en su momento, como miembro del directorio de ANCAP, luego como presidente y ahora como vicepresidente, en realidad no es necesario, digamos, ser licenciado de nada para asumir ese rol. Él ha dicho públicamente que va a entregar documentación que certifica sus estudios en Cuba. Nosotros somos respetuosos de eso. Y en general como PIT-CNT no Pero nunca habían hablado del tema, ni siquiera en una charla informal entre ustedes acerca de su licenciatura. No, jamás no.
quiero cambiar a otros asuntos y me quedan un par de minutos, entonces no quiero dejar de abordarlos. ¿Les preocupa? Voy a hacer dos preguntas en uno. ¿Cuánto se juega el PIT-CNT en las elecciones del próximo domingo en el BPS? Porque, esto es un dato novedoso, mucha gente quizás no lo tenga todavía presente, hay una puja electoral para la representación de los trabajadores en el directorio del BPS. Y a su vez quiero consultarles cuánto esto les dará a ustedes el termómetro de la imagen popular del PIT-CNT, que hay algunos sondeos que dicen que quizás ha estado un poco en caída. Entonces, ¿cuánto se juegan en la selección el próximo domingo? Bueno, para nosotros es muy importante porque hemos defendido el tripartismo y la gestión participativa en el directorio del Banco de Previsión Social. Para nosotros ha sido una conquista democrática muy importante que empresarios, jubilados y trabajadores puedan participar del directorio. No sé hasta qué punto hay tanta puja electoral, porque con franqueza yo estoy convencido que hay una propuesta que es la lista 11, que es una representación genuina de los trabajadores, con gente, digamos, de todos los gremios de la salud, encabezados por Ramón Ruiz, gremios industriales como la UNRWA, la construcción, gremios, digamos, vinculados a los servicios, como el comercio, y porque además la otra lista tiene un sentido bastante más partidario, podríamos decir partidista. Nosotros nos jugamos mucho con las elecciones del domingo porque queremos confirmar todas las conquistas que se han desarrollado en materia de la seguridad social, pero además queremos ir a más, queremos mejorar las asignaciones familiares, queremos que haya, y en esto no tenemos ninguna vacilación como en otras ofertas que hay, queremos que haya una seguridad social solidaria, universal y no vinculada al lucro, sin AFAP. No queremos que hayan empresas que en definitiva meten la mano en el bolsillo de la seguridad social para financiar su ganancia. Y para eso nos parece que tiene que haber una enorme votación el domingo 13 de todos los trabajadores a la lista 11, que es la lista que genuinamente representa a los trabajadores y su interés de mejorar la seguridad social. No se les pasa por la cabeza perder, pero en tal caso de llegar a perder sería un golpe durísimo. Yo no lo veo posible porque, en definitiva, los gremios trabajan estas cuestiones en forma permanente, digamos, y particularmente en la actividad privada. Bueno, siempre hay seguros de paro, dificultades, cuestiones, asesoramientos. Y el equipo de trabajadores en la seguridad social y la Comisión de Seguridad Social muy amplia ha trabajado muy activamente en ese tema. A mí, por lo menos, no se me pasa por la cabeza que los trabajadores no definan bien, digamos, con la lista 11 una correcta representación de los trabajadores. Y en este tema de la imagen del PIT-CNT, ¿cuánto ha influido, por ejemplo, todo lo que se habla sobre las denuncias, por ejemplo, del plan de vivienda sindical? ¿Cuánto les ha afectado, les ha deteriorado la imagen pública? Bueno, desde el punto de vista de la imagen pública es evidente que en una sociedad capitalista, en general, el movimiento sindical no cuenta, digamos, con una imagen masivamente favorable, porque en sociedades de este tipo se da la situación de que quien tiene el poder económico dominante también tiene digamos, el poder de influir en las ideas. Bueno, pero el PIT-CNT hoy está en récord de afiliados y desde ese punto de vista ha mejorado mucho porque creo que estamos en una etapa de mayor contenido democrático que anteriores. Yo creo que eso puede oscilar. Nosotros, en definitiva, a lo que estamos dedicados es a construir un país mejor, a construir la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores, que no son solamente de los trabajadores en un sentido estrecho, sino que son de las grandes mayorías nacionales. Y en el plano de la vivienda, tranquilos desde esta perspectiva. Es cierto que hemos sido damnificados porque las dificultades entre privados, con las cuales el PIT-CNT no tiene absolutamente nada que ver, han puesto bastantes dificultades para que toda un área, digamos, de desarrollo de la vivienda, para aquellos que no pueden financiarse directamente por la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda, se ha prácticamente paralizado y eso damnificó a muchos trabajadores. Pero en definitiva estamos en una fase de concreción, hay más de 4.000 viviendas que se están construyendo en distintas fases, digamos, de ese desarrollo y a nosotros nos parece que con muchas dificultades, como toda dificultad que tiene una idea nueva, innovadora, emprendedora, de a poco las cosas van a quedar claras cuando se empiece a construir y la gente a vivir, digamos, en sus nuevos lugares, ¿no? Quizás sea grandilocuente lo que le pregunto, pero ¿piensan que están haciendo más por la vivienda de los trabajadores, por ejemplo, que el mismo Estado, que el mismo gobierno?
O sea, el plan, si inaugura 4.000 viviendas, es un plan muy ambicioso y de hecho, bueno. No, lo que queremos es desarrollar una contribución con modestia, pero también con mucha firmeza, en la cual trabajadores que tienen capacidad de pago, porque muchos de ellos ya están estando presas del alquiler de alguna manera, que es realmente un coste muy oneroso para el trabajador, pero que no tienen capacidad de ahorro, a través de nuevas tecnologías constructivas, con un plazo muy adecuado, digamos, de entrega de la vivienda, con costes así sumamente adecuados para el trabajador. Hay que ver que no solamente la vivienda, sino toda la infraestructura necesaria, lo que tiene que ver con las plateas, la caminería, todo. Un trabajador está haciéndose de una vivienda que tiene un coste hoy de 600 y pico de dólares el metro cuadrado, no existe. En condiciones de calidad, en definitiva mucha gente va a salir del alquiler para tener su vivienda, ¿no? Y además con una gestión participativa que la dan directamente las cooperativas. ¿Por qué te decía lo del principio que estamos re tranquilos? Porque el PIT-CNT como tal, además de ubicar buena onda, capacidad de organización, empuje en esto, no toca un peso de la vivienda, va derecho para los usuarios, derecho para las cooperativas, ¿no? Entonces yo creo que esto es una contribución más que hay que perfeccionar, hay muchas cosas que hay que ajustar y corregir, es un proceso de aprendizaje naturalmente, pero estamos muy tranquilos de que por un lado se van a aclarar las cuestiones que se tengan que aclarar en el plano de la justicia y nosotros colaborando allí cada vez que seamos convocados a esos efectos, pero además mientras se va a estar construyendo una realidad nueva para miles de familias, ¿no? Bien. Marcelo Abdala, integrante del secretario del PIT-CNT, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Un gusto como siempre y a las órdenes. La pausa y enseguida seguimos con mucha más información.